Hay algo que una mujer llamada Kathryn Kuhlman descubrió hace más de 20 años. Algo que ocultó a todos los sacerdotes que conocía. Algo que funcionaba en exactas 12 horas. Y hoy usted descubrirá qué era. Pero antes de contárselo, necesito que responda una pregunta sincera. ¿Cuántas veces ha orado pidiendo algo urgente a Dios? ¿Cuántas veces ha estado allí, de rodillas, esperando una respuesta que nunca llegó? Si está viendo esto ahora, probablemente es porque sus oraciones parecen no funcionar. Y entiendo perfectamente por qué se siente así. La verdad es que la mayoría de las personas no sabe cómo orar correctamente. Siguen fórmulas preestablecidas, repiten palabras bonitas, hacen súplicas extensas y elaboradas. Pero Dios no responde a palabras bonitas. Dios responde a corazones preparados. Y Kathryn había descubierto exactamente cómo preparar el corazón de una manera que los sacerdotes nunca enseñaron. Porque si lo supieran, quizás perderían el control sobre las personas. Permíteme contarte quién era Kathryn. Tenía 52 años cuando descubrió esto. Era miembro fiel de una iglesia durante más de 2 décadas. Diezmos al día. Presencia garantizada en todos los cultos. Aquella persona que todo sacerdote adoraba tener en la congregación. Pero por dentro, Kathryn estaba muriéndose de frustración. Sus oraciones nunca eran respondidas. Al menos, no de la manera que ella necesitaba. Orando por la salud de su esposo. Y él seguía enfermo. Orando por sus finanzas. Y las cuentas seguían acumulándose. Orando por sus hijos. Y ellos seguían alejándose de Dios. Era como si existiera un muro invisible entre ella y Dios, hasta el día en que descubrió el secreto. Y cuando lo descubrió, decidió probarlo en silencio, sin contárselo a nadie, especialmente no al sacerdote. La primera vez que usó el método, algo sucedió en exactas 9 horas y 43 minutos. Algo tan claro, tan innegable, que tuvo la certeza absoluta de que Dios había respondido. La segunda vez, la respuesta llegó en 7 horas. La tercera vez, en 5 horas y 15 minutos. Y entonces percibió el patrón. Cuanto más aplicaba el método, más rápido Dios respondía. Como si estuviera sintonizando una frecuencia divina. Hasta que llegó al límite máximo. 12 horas. Nunca más que eso. Pero aquí está lo que más me impresiona de la historia de Kathryn. Ella nunca se lo contó al sacerdote, nunca lo compartió en un testimonio ante la comunidad, nunca escribió sobre eso en ninguna parte. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que la gente lo usara mal, o peor, que las autoridades religiosas intentaran controlar el método. Y tal vez tenía razón, porque lo que Kathryn descubrió no es solo una técnica de oración, es una forma de comunicación directa con Dios, que evita todos los intermediarios, todos los filtros, todas las interpretaciones humanas. Es usted y Dios, nada más. Ahora, necesito advertirle algo antes de continuar. Lo que voy a enseñarle funciona, pero funciona porque se basa en principios espirituales profundos que la mayoría de las personas ignoran. No es magia, no es manipulación. Es simplemente la forma en que Dios siempre quiso comunicarse con nosotros. Pero si usted está esperando una fórmula milagrosa, donde pide y Dios entrega automáticamente, este video no es para usted, porque el método de Kathryn exige 3 cosas que la mayoría de las personas no está dispuesta a hacer. Primera cosa, necesitará estar solo, completamente solo, sin distracciones. Sin celular, sin televisión, sin música de fondo, solo usted y el silencio. La mayoría de las personas no puede estar sola ni por 5 minutos. Necesitan ruido constante, necesitan estímulos, necesitan distracción. Pero Dios habla en el silencio, y si usted no puede soportar el silencio, nunca podrá oír su voz. Segunda cosa, necesitará hacer una pregunta específica. No una oración genérica, no un pedido vago. Una pregunta clara, directa, que pueda ser respondida con acciones concretas. La mayoría de las personas ora así. Dios,
bendice mi vida. O, Dios, ayúdame con los problemas. O, Dios, haz tu voluntad. Eso no es una pregunta, es un deseo genérico. Catherine aprendió a hacer preguntas así. Dios, ¿cuál es el próximo paso específico que debo dar para resolver la situación financiera de mi familia? O, Dios, ¿qué actitud exacta debo tomar para restaurar mi relación con mi hijo? Preguntas que exigen respuestas prácticas. Tercera cosa, necesitará estar disponible para recibir una respuesta que tal vez no le guste. Porque Dios siempre responde, pero no siempre de la forma que esperamos. A veces la respuesta es, deja de hacer eso que estás haciendo. A veces es, perdona a esa persona. A veces es, cambia completamente de dirección. Y la mayoría de las personas no quiere oír eso. Quieren que Dios confirme lo que ya decidieron hacer. Pero si usted está dispuesto a aceptar estas 3 condiciones, entonces puedo enseñarle exactamente cómo lo hacía Catherine. El proceso de ella tenía 4 etapas. Cada etapa era importante. Saltarse alguna significaba que no funcionaría. Primera etapa, la preparación del ambiente. Catherine siempre lo hacía en el mismo lugar, en su habitación, de rodillas junto a la cama, siempre a la misma hora, siempre de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y cuando usted crea un patrón consistente, está mostrándole que es serio sobre la comunicación. Ella apagaba todos los aparatos electrónicos, cerraba la puerta, pedía que no la interrumpieran y comenzaba con 5 minutos de silencio profundo, solo sintiendo la presencia de Dios. Muchas personas se saltan esta parte. Quieren ir directamente al pedido. Quieren resolver la cuestión de inmediato. Pero Dios no es una ventanilla de atención. Es una persona. Y las personas quieren una relación antes de cualquier transacción. Esos 5 minutos de silencio no eran para meditar. No eran para vaciar la mente. Eran para reconocer que Dios estaba allí, presente, esperando. Segunda etapa, la confesión específica. Aquí es donde la mayoría de las personas se bloquea, porque Catherine no hacía una confesión genérica. Ella confesaba específicamente lo que estaba obstaculizando la comunicación con Dios en ese momento. No los errores del pasado, no una lista de cosas malas que ella había hecho en la vida, solo lo que estaba creando ruido en la línea de comunicación ese día. A veces era orgullo, a veces era miedo, a veces era rabia hacia alguien, a veces era simplemente ansiedad. Y ella lo decía en voz alta: Dios, reconozco que tengo miedo de perder mi trabajo. Y ese miedo me está impidiendo confiar completamente en ti hoy. Simple, directo, honesto. Tercera etapa, la pregunta central. Esta era la parte más importante de todo el proceso. La pregunta que ella hacía necesitaba ser específica, práctica y enfocada en una sola cuestión. Kathryn Kuhlman nunca hacía varias preguntas al mismo tiempo. Nunca mezclaba asuntos. Era una pregunta por sesión. Una única cuestión que realmente necesitaba resolver. Y la pregunta siempre seguía el mismo patrón. Dios, ¿cuál es la próxima acción específica que tú quieres que yo tome en relación a...? No era, ¿qué debo hacer con mi vida entera? Era, ¿cuál es el próximo paso? No era, resuelve todos mis problemas. Era, muéstrame la próxima acción específica. Y después de hacer la pregunta, ella hacía algo que cambió todo en su vida. Ella esperaba en silencio. No 5 minutos, no 10 minutos. Ella esperaba hasta sentir que había recibido algo, aunque tardara 2 horas. La mayoría de las personas hacen la pregunta y salen corriendo. Hacen el pedido y ya parten a otras actividades, como si Dios fuera a responder por correo electrónico después. Pero Dios responde en el momento, en la hora, cuando estás disponible para recibir. Y las respuestas que Catherine recibía no eran voces audibles, no eran visiones místicas, eran impresiones claras, ideas que surgían en su mente con una claridad que ella nunca había experimentado antes. A veces era un pensamiento sobre una persona específica que debería buscar.
A veces era una idea sobre una decisión que necesitaba tomar. A veces era una acción práctica que debería ejecutar en el mismo día. Pero siempre venía como una certeza interior, como cuando sabes que tienes sed o cuando sabes que estás cansado. No necesita explicación. Simplemente lo sabes. Cuarta etapa, la acción inmediata. Y aquí está el secreto que separaba a Catherine de todas las otras personas que oraban. Ella actuaba en la misma hora. No importaba si la respuesta parecía extraña. No importaba si ella no entendía completamente el porqué. No importaba si otras personas pudieran cuestionar. Si Dios había mostrado una acción específica, ella la hacía inmediatamente. Y era exactamente en ese momento de obediencia que el milagro sucedía. No durante la oración, no en la hora de la pregunta, sino en el momento en que ella demostraba confianza a través de la acción. Recuerdo una historia específica que ella me contó años después. Ella estaba pasando por una crisis financiera severa. Las cuentas se estaban acumulando. Su esposo había perdido el empleo y solo tenían 70 pesos en la cuenta bancaria. Ella aplicó el método. Hizo la pregunta específica. Dios, ¿cuál es la próxima acción que debo tomar para resolver nuestra situación financiera? La respuesta que vino fue clara, pero completamente inesperada. Dale 50 pesos a la vecina que está con su hijo enfermo. 50 pesos. De los 70 que tenían, cualquier persona racional diría que eso era una locura. Cualquier asesor financiero diría que guardara el dinero. Cualquier sacerdote diría que diera el diezmo en la iglesia, no a la vecina. Pero Catherine había aprendido una cosa. Cuando Dios da una respuesta específica, Él ya tiene el plan completo en mente. Ella tomó los 50 pesos y fue hasta la casa de la vecina. La mujer comenzó a llorar cuando recibió el dinero. Dijo que estaba desesperada porque no tenía cómo comprar el medicamento para su hijo. Y entonces sucedió algo que Catherine nunca esperó. La vecina dijo: estaba orando pidiendo a Dios que me mostrara quién podría cuidar la casa de mis patrones mientras ellos viajan el fin de semana. Es un trabajo de 3 días que paga 800 pesos. ¿No te gustaría hacerlo? 3 días después, Catherine tenía 800 pesos en la cuenta. 10 veces más de lo que había dado. Pero la historia no termina ahí. El patrón de la vecina quedó tan impresionado con el trabajo de Catherine que le ofreció un empleo fijo, con un salario 3 veces mayor de lo que su esposo estaba ganando antes de perder el empleo. En una semana, la crisis financiera estaba completamente resuelta y todo comenzó con una acción que parecía completamente irracional. Pero aquí está lo que quiero que entiendas. Eso no fue suerte, no fue coincidencia. Fue el resultado de un proceso específico que Catherine había aprendido a aplicar. Un proceso que funcionaba porque estaba alineado con la forma en que Dios siempre quiso comunicarse con nosotros. Y lo más impresionante es que cuanto más ella usaba el método, más rápidas se volvían las respuestas. Porque Dios estaba viendo que ella era confiable, que cuando Él hablaba, ella escuchaba, y cuando escuchaba, ella obedecía, hasta que llegó al punto en que las respuestas venían en un máximo de 12 horas, siempre, sin excepción. Pero hay una parte de la historia de Catherine que aún no te he contado. La parte que explica por qué ella mantenía esto en secreto de los sacerdotes. Cierto día, ella decidió compartir el método con el sacerdote de la iglesia. Pensó que él estaría feliz de saber que había descubierto una forma tan eficaz de comunicarse con Dios. La reacción de él fue exactamente lo opuesto de lo que ella esperaba. Él dijo que eso era peligroso, que las personas podrían confundirse, que podrían oír la voz del diablo en vez de la voz de Dios, que era mejor dejar esas cuestiones para las autoridades religiosas más experimentadas. Y entonces él le pidió que dejara de usar el método. En ese momento, Catherine entendió algo profundo sobre la naturaleza humana y sobre la naturaleza de la religión organizada. Muchas veces, las autoridades religiosas no quieren que las personas tengan acceso directo a Dios, porque si las personas pueden oír a Dios por sí mismas,
¿Para qué necesitan intermediarios? Si las personas pueden recibir respuestas claras en 12 horas, ¿para qué necesitan años de consejería pastoral? Si las personas pueden resolver sus problemas a través de la comunicación directa con Dios, ¿para qué necesitan depender de la estructura de la iglesia? Catherine percibió que había descubierto algo que amenazaba todo el sistema de control religioso y decidió mantenerlo en secreto. Ella continuó aplicando el método. Continuó recibiendo respuestas en un máximo de 12 horas. Continuó viendo milagros suceder en su vida y en la de su familia, pero nunca más habló sobre eso públicamente, hasta el día en que ella decidió enseñármelo. ¿Por qué? Porque ella había llegado a los 70 años de edad y percibió que si no pasaba esto adelante, el método moriría con ella. Y ella no podía dejar que eso sucediera, porque había visto a demasiadas personas sufriendo innecesariamente, personas que podrían haber tenido sus vidas transformadas si supieran cómo comunicarse correctamente con Dios. Personas como tú. Ahora, necesito hacerte una pregunta importante. ¿Estás realmente dispuesto a aplicar este método? ¿O solo tienes curiosidad sobre cómo funciona? Porque si solo tienes curiosidad, puedes dejar de ver ahora. Lo que voy a enseñarte a partir de aquí exige un compromiso real. Exige que cambies la forma en que has orado hasta hoy. Exige que abandones fórmulas listas y aprendas a hacer preguntas específicas. Exige que tengas el coraje de oír respuestas que tal vez no te gusten. Y, sobre todo, exige que actúes basándote en lo que Dios te muestre, incluso cuando no tenga sentido para tu mente racional. Si no estás dispuesto a estos cambios, entonces este método no es para ti. Pero si lo estás, si realmente quieres experimentar lo que significa tener una comunicación directa y eficaz con Dios, entonces sigue viendo, porque ahora te enseñaré exactamente cómo aplicar cada una de las 4 etapas, paso a paso, sin dejar nada fuera. Del mismo modo que Catherine me enseñó. Lo primero que debes entender es que el método funciona mejor cuando se aplica en momentos específicos del día. Catherine lo descubrió a través de mucha prueba y error. Ella lo intentó temprano en la mañana, lo intentó por la tarde, lo intentó por la noche, y se dio cuenta de que hay 3 horarios en los que la comunicación fluye con más facilidad. El primer horario es entre las 5 y las 6 de la mañana, cuando el mundo aún está silencioso, cuando tu mente aún no ha sido bombardeada con la información del día, cuando aún estás en un estado de receptividad natural. El segundo horario es entre las 2 y las 3 de la tarde. Parece extraño, pero Catherine descubrió que existe una energía específica en este periodo, como si fuera un horario de conexión espiritual natural. El tercer horario es entre las 9 y las 10 de la noche, cuando ya has procesado todo lo que sucedió durante el día, cuando puedes hacer un balance honesto de dónde estás y de lo que necesitas. Elige uno de estos 3 horarios y sé constante. Usa siempre el mismo horario durante al menos una semana antes de cambiarlo, porque Dios responde a la constancia. A Él le gusta saber que te lo estás tomando en serio. Ahora vamos a la preparación del ambiente. El lugar donde lo haces es crucial. Catherine siempre usaba el mismo lugar. Siempre. No importaba si estaba viajando. No importaba si estaba en casa de parientes. Ella creaba el mismo ambiente en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque cuando usas siempre el mismo lugar, ese lugar se vuelve sagrado. Se convierte en un punto de conexión establecido entre tú y Dios. Puede ser tu habitación, puede ser la sala, puede ser incluso un rincón del baño si es el único lugar donde tienes privacidad. Lo importante no es el lujo del lugar, es la constancia. Elige un lugar donde puedas arrodillarte cómodamente, donde puedas hablar en voz baja sin ser interrumpido, donde puedas apagar todos los aparatos electrónicos. Y cuando digo todos, es todos. Celular en modo avión, televisión apagada, computador cerrado. Cualquier cosa que pueda hacer ruido o distraerte necesita estar apagada, porque Dios habla en el silencio. Y si hay ruido externo,
No podrás distinguir su voz de los otros sonidos. Catherine descubrió que incluso el tic-tac de un reloj podía interferir. Por eso siempre se quitaba el reloj de pulsera antes de empezar. Ahora, la posición de tu cuerpo también importa. Catherine siempre se arrodillaba, no sentada en una silla cómoda, no acostada en la cama. ¿Arrodillada? ¿Por qué? Porque la posición del cuerpo influye en la posición del corazón. Cuando estás arrodillado, estás físicamente en una postura de humildad. Y la humildad es un requisito previo para escuchar a Dios. Además, cuando estás arrodillado no te duermes. No te relajas demasiado. Te mantienes en un estado de atención respetuosa que es perfecto para recibir comunicación divina. Sus manos quedaban abiertas, palmas hacia arriba, como símbolo de receptividad, como si estuviera diciendo: estoy aquí para recibir lo que tú tienes para mí. Y los ojos cerrados, no para meditar en el vacío, sino para eliminar distracciones visuales y concentrarse solo en la presencia de Dios. Toda esta preparación puede parecer excesiva para algunas personas, puede parecer muy formal, mucho ritual, pero recuerda, te estás preparando para conversar con el Creador del universo, con aquel que tiene el poder de cambiar cualquier situación en tu vida. Eso merece una preparación cuidadosa. No, vas a una entrevista de trabajo de cualquier manera. No vas a una cita importante sin prepararte. ¿Por qué te presentarías ante Dios de manera descuidada? La preparación es una forma de demostrar reverencia, y Dios honra la reverencia. Ahora vamos a la primera etapa propiamente dicha, los 5 minutos de silencio. Estos 5 minutos no son para que tú hables, no son para que pienses en lo que vas a pedir, son solo para que reconozcas que Dios está presente. Catherine comenzaba siempre con la misma frase: Dios, reconozco que tú estás aquí conmigo ahora. Me coloco en tu presencia con reverencia y expectativa. Y después, silencio total. En los primeros días, estos 5 minutos parecerán eternos. Tu mente querrá divagar, querrás saltarte esta parte e ir directo a la petición. Resiste a la tentación, porque es exactamente en estos 5 minutos que sintonizas tu frecuencia con la frecuencia de Dios. Es cuando sales de la agitación del mundo natural y entras en la atmósfera del mundo espiritual. Catherine me lo explicó así. Es como cuando enciendes una radio antigua. Primero escuchas chisporroteos, luego vas girando el botón hasta encontrar la estación correcta. Estos 5 minutos son tú girando el botón hasta encontrar la frecuencia de Dios. ¿Y cómo sabes cuándo has encontrado la frecuencia correcta? Sientes una paz que no depende de las circunstancias, una quietud interior que no tiene nada que ver con el silencio externo, una sensación de que ya no estás solo en el ambiente. No es una sensación mística, no es sobrenatural, es simplemente la tranquilidad de conciencia de que Dios está allí, presente, disponible para conversar. Algunas personas lo sienten en 2 minutos, otras necesitan los 5 minutos completos. No tengas prisa, no fuerces, simplemente espera hasta sentir esa paz. Cuando la sientas, estás listo para la segunda etapa, la confesión específica. Aquí es donde la mayoría de las personas falla. Hacen confesiones genéricas. Dios, perdona mis pecados. Dios, purifica mi corazón. Dios, límpiame de toda injusticia. Eso no es confesión específica. Eso es repetición de fórmulas religiosas. Confesión específica es identificar exactamente qué está creando interferencia en tu comunicación con Dios en ese momento, en ese día, en esa situación específica. Por ejemplo, Dios, reconozco que estoy enojado con mi jefe por lo que hizo ayer, y ese enojo está ocupando tanto espacio en mi corazón que no puedo concentrarme en ti. Oh, Dios, reconozco que tengo miedo de quedarme sin dinero a fin de mes, y ese miedo me está haciendo dudar de que tú realmente cuidas de mí. Oh, Dios, reconozco que tengo el orgullo herido porque mi opinión fue ignorada en la reunión, y ese orgullo me está impidiendo tener humildad para escuchar tu voz. Sé específico.
Sé honesto, sé directo, porque Dios ya sabe lo que está en tu corazón. Él no necesita que te confieses para saberlo. Él necesita que te confieses para que tú tomes conciencia de lo que te está obstaculizando. Es como limpiar la pantalla de tu móvil antes de usarlo. La suciedad no impide que el móvil funcione, pero te impide ver con claridad. La confesión específica limpia la pantalla de tu corazón para que puedas recibir la comunicación de Dios con claridad. Y siempre termina la confesión con gratitud por el perdón. Gracias, Dios, porque sé que tú me perdonas y me purificas ahora mismo. No porque necesites convencer a Dios de que te perdone, sino porque cuando agradeces por el perdón, estás declarando que lo aceptas. Y la aceptación es fundamental para seguir adelante. Ahora llegamos a la tercera etapa, la pregunta central. Esta es la parte más importante de todo el proceso y también la más difícil de hacer correctamente. La mayoría de las personas hacen preguntas vagas. Dios, ¿qué debo hacer? Dios, ¿cuál es tu voluntad? Dios, ¿bendíceme? Esas no son preguntas. Son peticiones genéricas que no exigen respuestas específicas. Kathryn Kuhlman aprendió que Dios responde preguntas específicas con respuestas específicas e ignora peticiones vagas porque no hay forma de responder algo que no tiene una definición clara. La fórmula que ella usaba era siempre la misma. Dios, ¿cuál es la próxima acción específica que tú quieres que yo tome en relación a...? Y ahí ella completaba con la situación exacta que necesitaba resolver. No en relación a mi vida, no en relación a mis problemas, sino en relación al conflicto con mi cónyuge, o en relación a la decisión sobre cambiar de trabajo, o en relación a la salud de mi madre. Una situación a la vez, una pregunta por sesión, y siempre pidiendo la próxima acción específica, no el plan completo para resolverlo todo, solo el próximo paso. ¿Por qué? Porque Dios nos guía paso a paso, como un GPS que te muestra solo la próxima curva, no todo el recorrido. Si pides el plan completo, te confundirás. Si pides solo el próximo paso, recibirás una orientación clara. Y aquí hay un detalle crucial que Kathryn Kuhlman descubrió. La pregunta necesita ser hecha en voz alta, no pensada, hablada, porque cuando hablas, estás usando todo tu ser para comunicarte. Mente, voz, respiración, todo alineado en la misma dirección. Además, cuando hablas en voz alta, escuchas tu propia pregunta y a veces te das cuenta de que la pregunta que pensaste no es la pregunta que realmente necesitas hacer. Después de hacer la pregunta, viene la parte que separa los resultados extraordinarios de los resultados mediocres, la espera en silencio. Kathryn Kuhlman permanecía en un silencio profundo después de la pregunta, no por 5 minutos cronometrados, no por un tiempo predefinido. Ella permanecía hasta recibir algo. A veces eran 15 minutos, a veces 1 hora, a veces 2 horas. Pero ella nunca se iba sin recibir una respuesta. ¿Y cómo sabía que había recibido una respuesta? La respuesta venía como una impresión clara en la mente. No una voz audible, no una visión, solo un pensamiento que surgía con una claridad y una certeza diferentes de cualquier pensamiento normal. Era como la diferencia entre recordar algo y descubrir algo. Cuando recuerdas, reconoces una información que ya tenías. Cuando descubres, una información nueva surge en tu conciencia. Las respuestas de Dios siempre venían como descubrimientos, ideas en las que nunca había pensado antes, perspectivas que no formaban parte de su repertorio mental habitual, y siempre venían con 3 características específicas. Primera característica, claridad práctica. La respuesta siempre implicaba una acción específica que ella podía ejecutar. Nunca eran conceptos abstractos o filosofías vagas. Segunda característica, paz interior. Incluso cuando la respuesta era desafiante, venía acompañada de una paz profunda, como si fuera la pieza que faltaba en un rompecabezas. Tercera característica, urgencia amorosa. No una presión ansiosa,
sino una sensación de que esa era realmente la próxima cosa que debía hacer. Cuando estas 3 características estaban presentes, Kathryn Kuhlman sabía que había recibido una respuesta genuina de Dios. Pero, ¿qué pasa si no viene nada? ¿Y si ella pasaba 2 horas esperando y no recibía ninguna impresión clara? Esto sucedió algunas veces al principio, y Kathryn Kuhlman descubrió que generalmente significaba una de 3 cosas. Primera posibilidad: ella aún no estaba lista para recibir la respuesta. Había algo en su corazón que necesitaba ser resuelto primero. Segunda posibilidad: no era el momento adecuado para tomar esa decisión. Dios le estaba pidiendo que esperara un poco más. Tercera posibilidad: la pregunta no era lo suficientemente específica. Ella necesitaba reformularla e intentarlo de nuevo. En esos casos, ella agradecía a Dios por el tiempo juntos e intentaba de nuevo al día siguiente, siempre con una actitud de confianza, nunca de frustración, porque ella había aprendido que Dios siempre responde. A veces la respuesta es espera, a veces es reformula la pregunta, pero siempre hay una respuesta. Ahora llegamos a la 4ª etapa, la acción inmediata. Y aquí es donde el método de Kathryn Kuhlman se diferenciaba de cualquier otra forma de oración que yo haya conocido. Ella actuaba en el mismo momento. No importaba si la acción parecía extraña. No importaba si no entendía el propósito completo. No importaba si otras personas pudieran cuestionarlo. Si Dios le había mostrado una acción específica, ella la ejecutaba inmediatamente. Y era exactamente en esa obediencia inmediata que el milagro sucedía. Déjenme contarles otra historia específica que ilustra este principio. Kathryn Kuhlman estaba preocupada por su hija, que se había alejado de la familia después de un desacuerdo. Ellas no se hablaban hacía 3 meses. Ella aplicó el método. Hizo la pregunta: Dios, ¿cuál es la próxima acción específica que debo tomar para restaurar mi relación con mi hija? La respuesta que vino fue: compra un paquete de galletas de chocolate y llévalo a su casa ahora. Galletas de chocolate. Parecía infantil. Parecía demasiado simple para resolver un conflicto de 3 meses. Pero Kathryn Kuhlman había aprendido a no cuestionar las respuestas de Dios. Ella fue al supermercado, compró las galletas y condujo hasta la casa de su hija. Cuando su hija abrió la puerta y vio a su madre con el paquete de galletas, comenzó a llorar. «Mamá», dijo ella, «estaba aquí pensando en mi infancia, recordando cuando tú me hacías galletas de chocolate cuando estaba triste y estaba deseando tanto que nuestra pelea terminara». Las galletas no eran la solución, eran solo el símbolo. Lo que realmente resolvió el conflicto fue el hecho de que Kathryn Kuhlman había obedecido una guía específica de Dios en el momento exacto en que su hija estaba receptiva. Ese es el poder de la acción inmediata. No es la acción en sí la que produce el milagro. Es la obediencia lo que te coloca en el lugar correcto, en el momento preciso, para que Dios pueda actuar a través de ti. Y aquí hay algo que Kathryn Kuhlman descubrió a lo largo de los años. Cuanto más rápido obedeces, más rápido Dios responde las siguientes veces. Es como si Él estuviera probando tu confiabilidad. Cuando demuestras ser confiable, Él te confía revelaciones más rápidas y más precisas. Por eso, las respuestas de Kathryn Kuhlman se volvieron cada vez más rápidas, hasta llegar al límite de 12 horas. Ahora, necesito hablarte sobre los errores más comunes que las personas cometen al intentar aplicar este método de conexión divina. Primer error: intentar hacerlo cuando tienen prisa. El método de Kathryn Kuhlman requiere tiempo, requiere paciencia. Si intentas encajarlo entre compromisos, no funcionará. Segundo error: hacer varias preguntas en una misma sesión. Una pregunta a la vez, una situación a la vez. Si mezclas asuntos, recibirás respuestas confusas. Tercer error: cuestionar la respuesta antes de obedecer. Si has recibido una impresión clara que tiene las 3 características que mencioné, obedece primero, cuestiona después, si es necesario. Cuarto error: esperar respuestas sobrenaturales.
Dios generalmente responde a través de medios naturales, pensamientos claros, ideas prácticas, coincidencias significativas. Quinto error: desistir si no funciona en los primeros intentos. Como cualquier forma de comunicación, esta también mejora con la práctica. Sé persistente. Y ahora quiero contarte lo que le sucedió a Kathryn Kuhlman en sus últimos años de vida. Ella aplicó este método por más de 20 años y su vida se convirtió en una secuencia constante de orientaciones divinas precisas. Sabía cuándo viajar y cuándo quedarse en casa. Sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Sabía cuándo actuar y cuándo esperar. Las personas a su alrededor comenzaron a notar algo diferente. Parecía tener una sabiduría sobrenatural para tomar decisiones. Parecía estar siempre en el lugar correcto, en el momento preciso, pero nunca les contó a nadie cuál era el secreto. Hasta que llegó el día en que sintió que debía enseñármelo. Y cuando me enseñó, dijo algo que nunca olvidaré. Dios siempre quiso tener esa comunicación directa con todos sus hijos. Pero la mayoría de las personas no tienen la paciencia para aprender. Quieren fórmulas milagrosas instantáneas. Quieren que Dios se adapte a su prisa. Y por eso nunca descubren lo que realmente es posible. Y entonces me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva sobre la oración para siempre. ¿Prefieres hacer 100 oraciones sin respuesta o una oración con respuesta garantizada en 12 horas? La respuesta es obvia, ¿no? Pero aquí está la cuestión. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tener una oración con respuesta garantizada? El precio es tiempo, es paciencia, es humildad, es obediencia a las orientaciones que a veces no tienen sentido inmediato. Si estás dispuesto a pagar ese precio, entonces puedes experimentar lo que Kathryn Kuhlman experimentó por más de 20 años. Comunicación directa con Dios. Respuestas claras en un máximo de 12 horas. Orientación precisa para cada decisión importante de tu vida. Pero si no estás dispuesto, si prefieres continuar con oraciones rápidas y genéricas, entonces este método no es para ti. Y no hay ningún problema con eso. Dios responde oraciones de todas las formas. Pero si quieres experimentar el nivel máximo de comunicación que es posible tener con Él, ahora sabes cómo hacerlo. Déjame darte algunas orientaciones prácticas para comenzar hoy mismo. Primero, elige la hora. ¿Recuerdas las 3 horas que mencioné? Entre las 5 y las 6 de la mañana, entre las 2 y las 3 de la tarde, o entre las 9 y las 10 de la noche. Elige una y sé consistente por al menos una semana. Segundo, prepara el ambiente. Siempre el mismo lugar. Todos los aparatos electrónicos apagados. Posición de rodillas. Manos abiertas. Ojos cerrados. Tercero, comienza con algo pequeño. No intentes resolver la situación más complicada de tu vida en el primer intento. Comienza con algo simple. Una decisión pequeña que necesites tomar. Cuarto, sé específico en la pregunta. Usa la fórmula. Dios, ¿cuál es la próxima acción específica que tú quieres que yo tome en relación a...? Y completa con la situación. Quinto, sé paciente en la espera. No cronometres. No te desesperes. Quédate hasta recibir algo, aunque tarde 2 horas. Sexto, sé valiente en la acción. Si has recibido una impresión clara con las 3 características que mencioné, obedece inmediatamente. Y principalmente, sé consistente. Hazlo todos los días por al menos 2 semanas antes de evaluar los resultados. Porque el método de Kathryn Kuhlman no es una técnica que usas de vez en cuando. Es un estilo de vida. Es una forma de vivir en comunicación constante con Dios. Y cuando desarrollas este estilo de vida, tu existencia entera cambia. Dejas de vivir en la incertidumbre. Dejas de tomar decisiones basadas solo en emociones o en opiniones de otras personas. Comienzas a vivir con la confianza de quien sabe que está siendo guiado por el propio Creador. Pero recuerda una cosa, esto no es una técnica de manipulación. No estás intentando hacer que Dios haga lo que tú quieres. Estás intentando descubrir lo que Dios quiere y alineando tu vida con eso.
Y cuando tu vida está alineada con los propósitos de Dios, cosas extraordinarias comienzan a suceder. No porque te hayas vuelto especial, sino porque te has vuelto disponible. Kathryn Kuhlman murió hace 3 años. Tenía 78 años de edad y hasta el último día de su vida continuó aplicando el método que había descubierto. En las últimas semanas, cuando estaba ingresada en el hospital, las enfermeras comentaban sobre algo extraño. Parecía tener una paz que no tenía sentido considerando la gravedad de la situación. Sabía exactamente cuándo sería curada y cuándo sería llevada a casa. Sabía qué tratamientos funcionarían y cuáles no. Sabía qué visitas aceptar y cuáles rechazar. Incluso en la proximidad de la muerte, mantenía la comunicación clara con Dios. Y en la mañana en que partió, dejó una nota en la mesa del hospital. Decía solo: recibí la confirmación. Es hoy. Estoy en paz. Murió sabiendo exactamente lo que estaba sucediendo. Sin miedo, sin dudas, porque había pasado más de 20 años aprendiendo a oír la voz de Dios con claridad. Y esto es lo que deseo para ti también. No solo que aprendas la técnica, sino que desarrolles la relación. Porque al final de cuentas, no se trata de conseguir respuestas rápidas para tus oraciones. Se trata de descubrir lo que realmente es posible cuando vives en comunión constante con el Creador. Y lo que es posible va mucho más allá de lo que puedes imaginar ahora. Entonces, mi pregunta final para ti es esta: ¿solo verás este video y archivarás la información? ¿O tendrás la valentía de experimentarlo? Porque la diferencia entre saber sobre el método de conexión divina de Kathryn Kuhlman y aplicarlo es la diferencia entre seguir con la misma vida que tienes ahora y descubrir una dimensión completamente nueva de existencia. La elección es tuya. Pero si decides experimentarlo, recuerda, Kathryn Kuhlman lo ocultó a los guías espirituales por una razón. No todos lo entenderán, no todos lo apoyarán, pero no necesitas la aprobación de nadie para tener una relación directa con Dios. De hecho, ya tienes la autorización para ello. Para eso fuiste creado. Y quizás, solo quizás, dentro de 12 horas comprendas exactamente de qué estoy hablando. La puerta siempre has estado abierta. Kathryn Kuhlman simplemente descubrió cómo girar el pomo.